Escuchamos el testimonio de la hermana Adelaida García. Bueno, mi testimonio es que en febrero yo le hice una petición a Papá Dios, que quería ver a mis hijos. No puedo ir a quedarme en sus casas porque tengo que cuidar a mi mamá. Mi mamá ahora está aquí en Puerto Rico y tenemos que cuidarla. Pues no puedo irme un mes, 2 meses como hacía antes. Y le dije al padre, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo quiero ver a Carlito y yo quiero abrazarlo y ver a Charlie, que es mi segundo hijo. Bueno, pues como él hace como él quiere, especialmente, y lo hace por encima de lo que podemos pensar o imaginar. Yo lo que me imaginaba era que íbamos a vernos en Virginia o en Maryland, qué sé yo. No, me llevó a México, me llevó a San Diego, fuimos a México y ahí estuve con mi hijo grande, mi hijo mayor. Y lo abracé, y lo abracé, y lo abracé, y lo abracé y a mi yerna y a mis nietos, ¿verdad? Fuimos a una boda, fuimos a México, todo bien tranquilo, todo de la maravilla. Porque cuando uno pone las cosas en las manos de Papá Dios, Él sabe cómo hacer las cosas, y sin duda, porque lo peor es la duda. Ah, no, a lo mejor tú puedes, a lo mejor, no. Cuando uno va en esa confianza, los vuelos extraordinarios, el sitio glorioso. Entonces, ahora viene la segunda parte. Ahora vamos a ir a España y voy a ver a mi nene pequeño. Te digo que Papá Dios hace las cosas por encima de lo que podemos pensar o imaginar. Y entonces, otra cosa también, yo decía, ay padre, pero me voy a ir yo, se va mi hermana Gladys, quizás se va mi hermana Chispo para el mismo tiempo. Y dije, ay Señor, ¿quién podrá quedarse con mi mamá? Pues ahora viene una prima y a lo mejor se queda con mi mamá. Mira si le sirvo un Padre que nos ama, ese Padre perfecto y glorioso, ese Cristo que está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y ese es mi testimonio, que Dios lo bendiga. Precioso, felicidades hermana. Gracias a Dios como Él ha estado ayudando y en sus próximos planes va a ser así. Okay. Tenemos una lección que es, a mi entender, la mar de interesante. Trata sobre Oseas. ¿Quién fue Oseas? Fue un profeta del Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas menores, que se clasificaban en mayores y menores no por la importancia de sus escritos, sino por el tamaño. Y estuvo en la época, fue contemporáneo, te voy a decir, con Amós, Miqueas e Isaías. No se cita mucho en el resto de la Biblia, Oseas, pero sin embargo se conoce como el profeta del amor, porque su vida y lo que se expresa aquí acerca del pueblo de Israel, lo que tiene que ver es con el amor de Dios actuando a pesar de cómo nosotros seamos. Que aunque nosotros seamos infiel en un momento dado, Él siempre sigue siendo fiel a nosotros. Por eso yo no creo mucho en eso de que Dios te castiga, que Dios te manda cosas. No. Dios, si permite que ocurran cosas, es por nuestro bien. Y también no debemos olvidarnos, que eso la gente se olvida mucho, y es que de lo que nosotros hacemos, bueno, tienen cosas buenas, pero de lo que hacemos malo, también hay consecuencias, y a veces no queremos bregar con las consecuencias, decimos, ay, Dios no me mandes esto, no permita esto, entonces que te lo buscaste tú, ¿verdad? Así de que de eso se trata, de la fidelidad de Dios. Ahora, yo sé que esto de trabajar con los libros del Antiguo Testamento a veces da un poquito de trabajo, por eso yo quiero ubicarlos a ustedes históricamente. Yo no sé si en el día de hoy vamos a poder cubrir todo el contenido, pero por lo menos quiero dar esas bases. Las bases históricas. Bueno, ustedes saben que cuando Salomón muere, él tenía un hijo que se llamaba Roboam, y eso fue en el año 973 antes de Cristo. Roboam. Salomón tenía muchos impuestos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar de Salomón, que era rey sabio, etcétera, etcétera, un gran rey, parte de ese periodo de oro de Israel, pero tenía muchos impuestos, tenía bien grabado el pueblo.
Cuando muere Salomón, los israelitas van donde Roboam, su hijo, para pedirle que le baje los impuestos, las cargas. Y él le dice, no, yo no voy a hacer eso, Roboam. Yo no le voy a bajar a ustedes los impuestos que le hemos dado. Es más, se los vamos a empeorar. Entonces, eso da origen a una división de reino. Es la famosa división entre las tribus del norte y en las tribus del sur. Claro, ese proceso de esa división ocurre en el año 930. En el año 930 ocurre. Fíjense que desde Salomón, aquí está Roboam, pasa desde 73 hasta el 30, que la gente pidiéndole que los ayude, no los ayude, surge un líder de una tribu que se llama la tribu de Efraín. Ese líder fue Jeroboam. Y esto fue en el año 930, pasaron como 40 años de eso, ¿verdad? Que esto fue en el 930, es la división. Jeroboam primero. Entonces el reino se divide en dos. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y se fueron con Jeroboam, que era bien popular, era de la tribu de Efraín, que era la tribu más numerosa que existía. Entonces las tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín, que fueron las dos tribus del sur. Jeroboam, lo primero que hizo fue, cuando dividió el reino, fue que se entregó a la idolatría. Y el dios favorito de esa área era Baal. Sin embargo, las tribus del sur, relativamente hablando, permanecieron bastante fieles a lo que era la revelación de Dios para esa época. Todavía no podíamos hablar de judaísmo en esa época, porque el judaísmo como concepto religioso se establece ya mucho más adelante, para los años 400. Así que quiero ubicarle: la capital del sur era Jerusalén, la capital del norte era Samaria. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el imperio, el reino del norte? Duró 2 siglos. 2 siglos. Porque aquí en el año 722 son invadidos por Asiria. Ustedes saben que está Israel, de hecho todavía sigue Asiria ahí en ese sitio, ¿eh? Entonces, esta es la época de la profecía de Oseas, cuando están próxima a la invasión de Asiria. O sea, que esa profecía de Oseas, una de las cosas que trae es la profecía de que el pueblo va a caer bajo el dominio de Asiria. Pero hay una enseñanza bien importante que se trae en este libro y que está basada en una circunstancia de la vida de Oseas, que algunas personas piensan que fue parte de su vida real, algunas personas piensan que fue una imagen. Él se había casado con una virgen de Israel llamada Gomer, G-O-M-E-R, Gomer. Gomer, resulta que en ese matrimonio, era una mujer que él amaba muchísimo, ella le fue infiel. De hecho, él tuvo 3 hijos mientras estuvo casado con ella. Uno de los hijos era de él, los otros 2 hijos eran de los hombres o el hombre que ella había tenido fuera del matrimonio. Oseas, él la amaba tanto que la perdonó, él la recibió de vuelta, con amor, no con hipocresía. Entonces, esto se presenta como una imagen. Gomer representando al pueblo de Israel.
que fue infiel a Dios y aún así Dios lo amó. Y aquí en este libro profético, cuando Oseas se expresa acerca del mensaje de Dios para el pueblo de Israel, que estaba principalmente dirigido a las 10 tribus del norte, pero también en parte también a las del sur, con todos que eran idólatras, que habían sido infieles, cuando él habla de ello, y lo van a ver en ese capítulo 11, lo hace en términos de que quiero atraerlos hacia mí con lazos de amor, con cuerdas de amor. Cuando tú tienes un animalito que lo traes con cuerdas, tú no lo alas fuerte, tú le das, lo sueltas un poquito y lo alas. O sea que Dios tenía interés en ellos. No se dicen ahí, no se expresan juicios que pueden proyectar como una especie de ira divina contra el pueblo, sino todo lo contrario, un Dios de amor que está dispuesto a perdonarlo. Pero también se hace una profecía, que es la profecía de que van a caer en manos de los asirios, acá en el año 722. Pero esa profecía no se presenta tanto como el castigo, sino como algo que va a estar en la historia de ese pueblo y también para ayudarlos a que ellos recapaciten y se entreguen al camino verdadero que ya se le había trazado en todo el proceso de la ley. Así que yo tengo aquí una serie de versículos bíblicos que están en ese libro y yo quiero que ustedes me prometan que van a leer este libro completo. Que con esto no va a haber dificultad de poderlo entender. Pero hay una serie de versículos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 19, se habla de cómo ama a tu mujer, cuando Dios le dice, ama a tu mujer. Y en el capítulo 4, versículo 6, hay un versículo bien famoso que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, estas citas de Oseas, nosotros las redondeamos con el mensaje de amor. A Oseas se le conoce como el profeta del amor. Es el único en el Antiguo Testamento. El profeta del amor. Porque él trajo el mensaje de Dios, que para mí es el mensaje real. Que sobre todas las cosas nos ama. Por eso cuando la hermana Adelaida dice, Señor me cuida, pues claro que te cuida porque te ama, ¿ves? Y a veces hay cosas que suceden en nuestra vida que parece que son malas, pero es porque nos ama y Él nos permite que esas cosas sucedan porque van a ser para el bien nuestro. Así que, hermanos, vamos entonces a leer ese capítulo 11. Hay unos detallitos adicionales que podemos ir aclarando en el curso del mismo. Entonces, asignamos aquí a nuestra hermana Naida los primeros 4 versículos, del 1 al 4. La hermana Adelaida del 5 al 8. Y la hermana Vilma del 9 al 12. Vamos entonces, comenzamos por aquí con nuestra hermana Naida. Y lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Oseas 11. 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo os llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y los Baales sacrificaban, y los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Déjame hacerte aquí una acotación, una anotación. Cuando ahí se dice Efraín, se está refiriendo a todo el pueblo. A todo el pueblo. Efraín era la tribu más grande, pero entonces, cuando se dice Efraín, se refiere a todo el pueblo el reino del norte. Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz
y puse delante de ellos la comida. Bueno. Pero primero empieza señalando los grandes pecados. Pero entonces, ¿qué le dice? Que los traigo con... Con cuerdas de amor. Sí, porque él sabía que ese pueblo estaba pecando, que estaba, se habían alejado, le hacían sacrificios a dioses paganos, y etcétera, etcétera. Pero él, en su misericordia y en su amor, decide traerlos. En vez de alejarlos y castigarlos, a la larga le iba a dar un castigo, porque pues se lo merecían. Pero decide primero a traerlo con amor y misericordia, luego le vendrá el castigo, pero me imagino que es para enseñarle de que todo mala acción tiene consecuencias. Ahora, pero si tú estás, o sea, si Dios está ahí contigo, la cosa va a pasar más fácil. No es que no la vas a pasar, pero vas a tener la protección de Dios. Eso es lo que yo entiendo en todo eso. Bueno, para mí este libro de Oseas es bien importante porque nosotros estamos acostumbrados a encontrar en los libros del Antiguo Testamento la expresión de la ira de Dios, como que Dios castiga y lo hace con ira. Entonces eso es una idea antropomórfica de Dios. O sea, estamos poniendo a Dios como si fuera uno de nosotros. No es que Dios tenga ira, Dios es que todo lo que hace lo hace por el bien nuestro. Así que cuando caemos en una fosa, es porque de ahí algún beneficio vamos a tener. No es que Dios tenga coraje con nosotros. No, es que Dios tiene que permitir ciertas cosas para que el ser humano aprenda. Y aprenda por uno mismo. No por el que te dijo aquel ni te dijo, no. Tú vas a pasar eso, vas a pasar la prueba, pero te vas a encomendar a mí. Porque yo soy Dios, yo soy el que te puedo ayudar. Y te voy a ayudar con amor y te voy a traer con amor. No te voy a dar una patada y te voy a botar por ahí para abajo. ¿No? Exacto. Muy bien. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Vamos entonces con nuestra hermana Adelaida. Del 5 al 8. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino... No, mentira. Sí. No, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Sí. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aquí vemos como él dice, no van a volver para Egipto, pero que el asirio va a ser su rey, porque esas son las consecuencias de los actos de ellos. Exacto. Entonces dice, entre tanto mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Si lo traemos al tiempo de ahora, que es el tiempo de la gracia, podemos ver cómo el hombre está, que se enaltece ellos mismos, como a Dios lo tienen como en una esquina y cuando te necesite te llamo, pero mientras tanto no quiero nada contigo. Eso es lo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad que sí? Estamos viviendo que el hombre está solamente por lo que quiere y por lo que ve. Y cuando uno le habla, se le habla de Dios al hombre. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Sí, y todo es sí, yo creo. Pero yo le digo a la gente, no es que tú creas, es que tú estés seguro, porque yo creo muchas cosas, pero muchas cosas no estoy segura. Es que tú creas que si tú mueres hoy mismo, te vas con Jesucristo. Sí, seguro que sí, yo soy bueno. Hoy yo soy buena. Y ya, con eso te dejan y ya. Pero aquí podemos ver, pero el 8 es que me encanta el 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Qué bonito el corazón de Dios, qué bonito su corazón, ¿verdad? El corazón de Cristo. Cómo Cristo vino y se puso a nuestro nivel. Porque yo no me podía poner al nivel de Cristo, pero Él se puso a mi nivel, ¿verdad que sí? Y vino y caminó y sudó y le dio hambre y se enojó. Todo como nosotros, que esto es la maravilla del Evangelio. Amén. Fíjate que después del señalamiento de las fallas de ellos, dice con exclamación, ¿cómo podré? ¿Cómo dice? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Esa de la hermana. Una de las cosas más terribles. Le cogí un versículo a la hermana, yo sé que ella va a abundar más. Está el ejemplo de la esposa para ilustrar todo eso. Sí. Vamos entonces con nuestra hermana Vilma, que ella concatenó esto muy bien con el poema. Dios le reveló un poema a ella que va de maravilla con esta lección. Dice así:
No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En estos versos, en estos 4 versos básicamente, ¿verdad? Entiendo yo que se resume todo el capítulo cuando específicamente en el 9 dice el profeta: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy. O sea, más allá de la capacidad humana es Dios, y siempre nos va a perdonar y siempre nos va a traer. Así que en este caso, dadas tantas infidelidades, también hay que ver que aquí menciona que eran seguidores, ¿verdad?, de los ídolos, ofrecían sahumerio y demás, por lo tanto adoraban a los ídolos, sí. Y aún así Dios los perdonaba y los atraía. Y ellos hablaban de su Dios, pero a la misma vez incorporaban otros dioses, o sea, caían en un politeísmo. Y eso era lo que le encantaba, el politeísmo. Unas deidades que era lo que realmente ellos adoraban, pero esa capacidad que tiene de decir: soy humano, no, soy Dios, por lo tanto voy a perdonar. Y no vengo a destruir, vengo a salvar. Entonces, tu poema, ajá, ¿cómo se llama? El poema se llama Reflexiones del Amor Divino. Okay. De eso se trata. Entonces, lo que nos enseña Juan capítulo 15, vamos a buscarlo todo y a leerlo para terminar. Juan capítulo 15, versículos 12 a 13. Fíjense que este mensaje en el Nuevo Testamento tiene una continuidad, un contacto directo con lo que es la expresión del juicio de Dios en este libro de Oseas, que es un juicio basado en el amor. Vamos a leerlo todo, ¿lo tienen? Juan 15, 12 y 13. ¿Quién lo tiene localizado? Adelaida, ¿lo tiene? Pues tú sí ves. Vamos a leerlo todo junto, alto, para que se escuche. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gloria a Dios. Así que estamos bien claros acerca de cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios ejecuta su juicio y lo que nosotros somos para Dios. Dios lo bendiga. Reflexión sobre el amor divino. Como un padre amoroso que observa a su hijo, Dios nos hace un llamado. Desde que éramos pequeños, nos ha cuidado con ternura, nos ha guiado para que caminemos en su gracia. Pero a veces lo alejamos de nuestro corazón. Buscamos otros caminos y nos perdemos en la oscuridad. Y en medio de nuestra rebeldía y olvido, su amor nunca deja de ser. Siempre está ahí, persistente. Entonces, entendamos su mensaje. Nos tomamos un momento para reflexionar sobre su misericordia. Reconocemos cuánto nos ama, incluso cuando fallamos. Respuesta: el amor del Creador es tan grande que su corazón nunca se cansa de perdonar y su deseo es que siempre caminemos a su lado. Amén.
Amén.